Ahora vamos a ir a un concepto que se llama... Ya, muchas gracias. Vamos a ir a un concepto que es el eje de la clase. O sea, tuvimos que hacer todo esto para llegar a este concepto que se llama triángulo básico de luces. Como les expliqué al principio, la entrevista es muy importante para un producto audiovisual, por varias razones. Primero porque principalmente en los materiales documentales o periodísticos. Hoy están muy de moda los documentales y casi todos tienen entrevistas. Ya sea con alguien sentado en una silla, hablando, caminando por una ciudad o solo su voz en off. Pero en todo caso hubo una entrevista. O grabado de una cinta vieja, pero en todo caso casi siempre hay una entrevista que nos proporciona información o sobre un hecho o sobre un personaje. Esas dos situaciones yo las puedo tener de manera directa con el protagonista del evento deportivo con el cual ganó o el accidente aéreo en el cual participó, o puedo tener gente que vio o gente especializada que puede dar conocimiento sobre ese hecho. Un historiador, un especialista, un sociólogo, un psicólogo, un antropólogo que puede dar información sobre él. Pero en todo caso, la entrevista es importante. Y el triángulo básico hace que esa entrevista tenga una iluminación que yo pueda adquirir la información que me devuelve la imagen de manera más amena. Hay una característica que es importantísima. La televisión, la imagen audiovisuales tiene la carencia de uno de los tres elementos que es la profundidad. O sea, es alto por ancho. Un televisor tiene alto y ancho, de profundidad no hay nada. Y una de las posibilidades que nosotros tenemos de transmitir esa profundidad es a través de la iluminación, generando distintas posibilidades de iluminación para que yo, como espectador, dé esa sensación de profundidad, porque la tridimensionalidad en ese caso no existe. No es el único elemento que yo utilizo para dar eso. Tengo varias herramientas audiovisuales de dispositivo en las cuales yo puedo dar esa sensación de tridimensionalidad. Una es la iluminación, obviamente, que es la que estamos viendo hoy, y el triángulo básico es una herramienta que nos ayuda. Otra es el encuadre y otro es el enfoque o el foco. Dependiendo yo la profundidad de foco que logre, es esa sensación de profundidad. Y si yo, en vez de utilizar un encuadre recto sobre un fondo, lo utilizo a 45 grados, también doy esa sensación de profundidad. Lo cierto es que los dispositivos nos proveen de muchas herramientas técnicas para lograr esa sensación de tridimensionalidad que a priori no tiene. La iluminación tiene como tres elementos fundamentales. Primero, iluminar un objeto. Está claro que una cámara tiene mucho menos sensibilidad que el ojo humano, entonces necesita mucho más energía para poder captar una imagen. El segundo es lograr esa sensación de tridimensionalidad, ese elemento de la realidad que le falta a la pantalla, al televisor, a la imagen. La profundidad. Y el tercero, y quizás el más complejo y más importante, es lograr expresividad o llevar concepto a través de la iluminación. Ese es el más complejo, pero también lo podemos lograr. Si yo quiero dar a través de la iluminación cierta información, lo puedo lograr. O que sea muy oscuro, entonces el relato va a ser claramente oscuro. Si tiene muchas sombras, claramente vamos a transmitir una imagen más sombría del personaje, más oscura. Si es todo muy iluminado y muy colorido, quiere decir que la imagen hace referencia a cuestiones más amenas, más felices, más comunes, más mundanas para todos nosotros. Y dependiendo la utilización que yo haga de esa iluminación, puedo cargarle esa expresividad a la imagen. Bien, vamos con el triángulo básico de luces. Lo primero que le voy a pedir es a... ¿Quién no pasó? ¿Quién no se... Ahí está, le vamos a pedir a la compañera que se siente, nos va a hacer la gamba.
Entonces, el triángulo básico de luces en esencia es un triángulo que parte de un eje entre el objeto, en este caso sería nuestra entrevistada, ella sería nuestra entrevistada, la vamos a entrevistar por, no sé, porque con que nos cuente cómo le está yendo con la virtualidad en la facultad, por ejemplo, no estaría mal. Entonces parte de un eje que se genera entre, en este caso, el objeto y la cámara. Este es nuestro eje. Tiki, tiki, acá lo vemos, estoy grabando. Vamos a levantar un poquito acá. Ahí está. Entonces dice, la primera regla que lo que tiene es que dice, el triángulo básico necesita una luz principal que va 45 grados en relación al eje. O sea, de este eje que yo planteo a 45 grados hacia la derecha o a la izquierda, eso va en relación al eje de mirada, concepto que seguramente ya vieron, coloco la luz principal. Entonces lo que voy a hacer es colocar mi luz principal. Voy a prender acá, coloco mi luz principal. Vamos a subirle toda la potencia. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Te molesto para que saques el barbijo? Un segundo para que... Bueno, fíjense. Ya coloqué la luz principal. En este caso tenemos bastante iluminación. Podemos cerrar un poquito la ventana así podemos hacer mejor contraste. Ahí está. Ahí está. Bien. Con ese estamos, así nos cerramos todos. Con ese estamos. Podemos cerrar igual. ¿Podemos cerrar el otro? Sí. Bueno, a ver. Así se nota bien más la sombra de la cara. Entonces, ahí pusimos... Se cruza el profe Guillermo, por favor. Parece que no sabe nada de televisión. Profesor, adelante. Bueno, prendimos la primer luz del triángulo básico. Como verán, ya nos empieza a dar, ya nos empieza a iluminar el objeto. Pero ¿qué? Empezamos a tener un problema, es que nos queda una parte del rostro muy iluminada y la otra bastante oscura. Y lo que suele pasar, en este caso tiene un poco de registro, bueno, acá yo en el ejemplo después lo van a poder ver que casi que está oscuro. Pierdo si del otro lado del rostro hay información importante que yo tenga que saber de este personaje. Si tiene un tatuaje, una cicatriz, si usa aros, información que probablemente no es relevante, pero para contar si es, por ahí si es importante decir que se lastimó mientras estaba en una clase virtual, bueno, tendría que por lo menos ver la cicatriz, y en este caso, si la tuviera de este lado, no lo veo. Ni siquiera sé si tiene oído o oreja de este lado. Entonces, lo que dice que después de la luz principal sobre el eje, para compensar eso, que a priori puede llegar a ser un error, lo que se ubica es una segunda luz, que se llama luz de relleno, que cumple esa función, rellenar la parte que quedó sin iluminar. Entonces, a 45 grados de nuestro eje, prendo la segunda luz. Obviamente tiene mayor. Lo que dice la regla es que esa segunda luz de relleno tiene que ser proporcionalmente de menor intensidad que la luz principal. ¿Para qué? Para que yo empiece de a poco a identificar esa profundidad en el rostro. ¿Cómo logro yo? Si supónganse que yo tengo esta luz ahí. Yo tengo esta luz ahí que tiene la misma intensidad. De hecho, casi más intensidad que la otra. ¿Cómo puedo lograr que esa luz baje de intensidad o genere menos sombra? Lo primero que hago es o la acerco o la alejo. Y si eso no me basta porque yo tengo una pared, lo que puedo es usarla tamizada o rebotada. En este caso, para que yo poder bajarle la intensidad, puedo hacer lo siguiente. Ponerle sobre la luz un papel vegetal y ya miren cómo esa luz que competía con la luz principal
fíjense en cómo se transformó en una luz de relleno. Que ahí logro tener registro del resto del rostro de nuestro personaje. Voy a cerrar un poquito acá para que se vea mejor después en el ejemplo. Voy a alejarlo para que se note bien ese contraste. Entonces ya empiezo a dar información de cierta profundidad que existe en este encuadre. Luz principal, luz de relleno. La tercera luz que completa a priori este triángulo básico, porque dijimos triángulo por lo menos tiene que tener 3 vértices, si no, no sería triángulo, es lo que se llama una luz de despegue o de back. La luz de relleno, la luz de back va en relación a 180 grados, o sea, cruzando todo el eje, a 180 grados de la luz principal. Esa es la corrección. Fíjense en cómo esa luz de despegue empieza a agregar la información al costado del pelo y del hombro y hace que la figura, en este caso la entrevistada, se despegue de ese fondo. Apágala, fíjense en cómo ahí desaparece y préndela. Fíjense en cómo ahí vuelve a aparecer. Entonces ya, con la diferencia que tengo entre la luz principal y la luz de relleno, sobre el rostro ya empiezo a identificar cierta profundidad en su rostro. Ahora, si yo agrego esa luz de atrás, ya despego esa figura de ese fondo. Si yo encima agrego que el foco está acá, en el personaje, y la pared del fondo está fuera de foco, acentúo más esa profundidad. El triángulo básico tiene una luz extra, que es lo que se llama luz de fondo, que puede ser utilizada para acentuar que ese fondo y lograr mayor profundidad. Me voy a cruzar acá y la voy a prender. Entonces, sobre el fondo, ¿te molesto porque prendemos y apagamos esa zapatilla? Sobre el fondo, para lograr mayor o menor profundidad, miren qué pasa cuando él la apaga. Ese fondo queda plano y en cambio cuando él lo prende, hay un haz de luz que corta y nos da esa sensación de profundidad. Casualmente, esa tercera luz, si yo, dependiendo cómo lo ubique, puedo lograr mayor sensación de tridimensionalidad. Puntualmente esa luz, porque yo no sé si alcanza a ver, esa luz tiene puesto como las 3 luces que tenemos acá, utilizando en el set, son frías, o sea, tienen una dominante fría, mayor cantidad de azul, y esa luz que está en el fondo es cálida, o sea, tiene una mayor dominante de rojo, lo que le hacemos es ponerle delante, como si fuera el papel vegetal, lo que se llama un corrector de color, que es en este caso un CTB, o sea, un corrector de color azul, blue, que hace que esa luz naranja empiece a tener más componente del azul. Entonces quede más o menos todo dentro de la misma temperatura color. Entonces, repetimos el concepto básico de luces, el triángulo básico, sobre el eje del objeto, que en este caso sería entre la cámara y la entrevistada, se coloca la luz principal a 45 grados, a posteriori a 45 grados pero hacia el otro lado se coloca la luz de relleno y tenemos las dos principales. Y se coloca a 180 grados en relación a la luz principal, la luz de despegue, que es la de atrás. Y la opcional es la del back, que es la que nos hace prenda y apaga. A ver cómo queda. Tiki. Eso es muy utilizado. Taca y prenda. Ahí está. Entonces, ese sería nuestro triángulo básico. Ahora, bien. ¿Cuál es el problema a priori de este triángulo básico? Es que difícilmente en una producción de las que tengamos que hacer nosotros, incluso de una producción profesional local, podamos andar con toda esta cantidad de luces. Y ni siquiera
si tuviéramos el presupuesto, porque si nosotros tenemos que llegar a un lado un poco inaccesible o a un lado donde yo no puedo disponer de energía eléctrica, tampoco podría llevarlos, por más que tuviera el dinero. Entonces, a priori, no siempre tenemos la posibilidad de contar con todo este equipo. Si yo tengo que empezar a no utilizar alguna de las luces, la primera que corto es la del back. Tú, suponete, cortamos. No puedo llevarla, somos dos, no entra en la mochila, tal. La primera que corto es esa. Bueno, me dicen, che, ¿tenés 3 luces? No podemos llevar 3 luces, podemos llevar 2 luces. Bueno, a ver, ¿cuál elijo? Y probablemente deje la luz principal, deje la luz de despegue, corto la luz de relleno y completo ese triángulo básico con... Le vamos a pedir a la compañera dónde está la pantallita, ¿dónde quedó? ¿Quedó? Ah, atrás del tergo. Mire, le pedimos a la compañera, pase ahí al lado, que tome la energía que venga de esa luz, colóquese bien ahí, y rellene, más cerca, y rellene la parte, mírala a ella, y mirá, levantá ahí, mirá. Fíjate cómo aparece la luz, y ahí desaparece, mirá, está que no está. Y ahí está. ¿La sentí ahí cuando aparece la luz? Sí. Bueno, entonces, probablemente yo pueda prescindir de la segunda luz, porque, bueno, ya estoy, llevo 2 luces y una pantalla, mal que mal, me las puedo rebuscar. Fíjate, mira, búscalo bien, mirala a ella, y fíjate, mira, cuando uno lo mueve de abajo, ahí está. Ahí está. Incluso podría darlo vuelta y tener una luz cálida. Ahí está. ¿Ven? Esa es una posibilidad. Ya sigo manteniendo mi triángulo básico, sigo teniendo mi luz principal, mi luz de relleno y mi luz de despegue, pero ya no necesito de 3 artefactos. Supónganse que, peor todavía. Dice, llevamos una. Bueno, ¿cuál hacemos? ¿Cuál cortamos? ¿Qué opinan ustedes? Saquemos la de relleno. Corte, anda a cortarla. Cortamos la del relleno. Está de atrás, tiene la perilla. Está. Cortamos, está del otro lado. A ver si podés. Sí, ahí está. Cortamos la de relleno. Bueno, listo. Quedamos sin el relleno. Seguimos teniendo esta y la pantalla. Cortamos la de back. Bueno, de última, tengo la posibilidad de que si yo estoy en un espacio donde no tengo o tengo una ventana, utilizar la luz que viene de una ventana o que viene de algún otro lado de despegue. Entonces, bueno, me la rebusco. O la otra que puedo hacer es, en vez de llevar esa, puedo llevar el despegue. Mirá, cortamos esta. Esta la apago acá, mirá, cortamos esta. Cortamos esta. Digo, bueno, llevo el despegue, me aseguro el despegue, y en vez de utilizar la luz de relleno, venite acá adelante, tomás la luz del back y le iluminás la cara. Venite acá, a ver si lo podés. Entonces digo, bueno, fíjate un poquito de moverla hasta que vos... Ahí está, mirá. Fíjate que allá lo ves al haz de luz. ¿Viste dónde va? Ahí está. Bueno, ahí ya con un Fresnel o una luz puntual y el rebotador, mal que mal, ya me la puedo rebuscar. A ver, fíjate si podemos darle un poco más. Así tenemos... Ahí está, ahí. Voy a abrir un poquito más ahí para que se note. A ver, saca la luz y ahora ponelo. Se nota, ¿no? Se nota bien el cambio. Sácalo. Ahí está, y ahora ponelo. Bueno, mal que mal, ya ahí con esa luz y esto me las puedo rebuscar para un interior. Supónganse que tampoco, o que voy a llevar solo el relleno, puedo utilizar esta de luz principal. Esta la corto, si tuviera que llevar solo un Fresnel, y hago exactamente lo mismo, no más que ahora esa donde debería ir rellenando, ahí al costado. Rellenando acá, rellenas ahí,
Eso, venite bien cerca, más cerca, más cerca. Ahí está, y buscalo a ver dónde está. Ahí tiene, un poquito. Bueno, esa es otra posibilidad de las que puedo hacer. Ahora bien, más allá de estas posibilidades que puedo yo ir resolviendo con o sin artefactos, si no tuviera ninguno, bueno, me tengo que valer de una ventana y la pantalla. Ya vamos a pasar un ejemplo para hacer si no tuviera ningún artefacto. Si yo solo tuviera la posibilidad de llevar una luz, pero en este caso vamos a hacer algo distinto, miren. Vamos, soltar eso, prendemos la de atrás, yo apago esta, y vamos a pasar al concepto más, fíjate que venga de atrás, a la cuestión más expresiva de la luz. Fíjense, si yo veo esa imagen de alguien solo iluminada en el despegue y no le alcanzo a ver el rostro, ¿qué les parece que por qué ella puede estar iluminada así? Oculta la cara. Exactamente, oculta su cara, que puede ser por dos razones. Primero, porque está en un proceso judicial el cual no pueda mostrarlo, o su testimonio pone en riesgo su integridad física, entonces decide no dar la cara por las dudas, las represalias. Entonces yo tranquilamente, por más que tenga sola esa luz, me alcanza porque yo ahí al triángulo básico lo utilizo solo con esa luz, pero le agrego expresividad, que es este personaje no puede verse la cara, por la razón que vamos a escuchar en el testimonio. En este caso, hay veces que eso se resuelve en un noticiero, cuando una vecina o un vecino hace una denuncia, se pone de espalda a la cámara y el cronista le hace la entrevista, entonces, bueno, sería medianamente lo mismo. Si yo tengo la posibilidad de hacer un documental, probablemente necesite esta iluminación. O, si yo lo voy a mostrar, fíjate de prenderme esa. Si yo, supónganse que pudiera yo mostrar el personaje, que no habría problema con eso, pero su testimonio es realmente de una situación dramática, oscura, que le pasó, sea la que sea. Yo puedo empezar a dar indicios de esa situación marcando las sombras en la cara, siendo como muy enfático en que hay algo en su rostro o algo en su testimonio que claramente tiene cierto grado de oscuridad. Entonces yo empiezo con la iluminación a dar cierta información del tipo de testimonio y ahí es donde yo le empiezo a agregar expresividad a la iluminación. ¿Por qué? Porque sí puedo respetar el triángulo básico, pero ya lo empiezo a utilizar en función al testimonio. Ella va a contar algo que para ella es muy traumático y un robo que sufrió y que fue violento y terminó lastimada. Entonces, bueno, va a contar cómo la pasó, estuvo encerrada hasta que pudo salir, le daba miedo. Entonces, bueno, su testimonio acompaña la iluminación con un claroscuro de su rostro. En cambio, en el otro, acá sí no hay problema, ella se puede ver. En el otro, donde solo estaba iluminada por atrás, claramente no podíamos ver su rostro por la razón que sea. Esos serían medianamente todos los elementos del triángulo básico de luces. Lo repasamos rápido y vamos a mostrar 3 situaciones distintas cómo podríamos resolver el triángulo básico sin luces. Una pues vamos a tratar de ir a un pasillo y otra vamos a tratar de ir al exterior para ver cómo nos comportamos en relación a la luz. Lo repasamos rápidamente sobre el eje que genera la cámara y nuestro personaje, nuestro entrevistado. Colocamos la luz principal a 45 grados sobre el eje de la mirada. O sea, decimos eje de la mirada porque si ella probablemente está hablando con un entrevistador que está, su mirada va a estar para ese lado, entonces esto se corre un poquito así. Tiene
un pequeño, lo que nosotros llamamos aire hacia donde ella mira, interpretando de que el personaje o el entrevistador está de ese lado. Ese sería donde iría la luz principal. La luz de relleno a 45 grados, pero hacia el otro lado, con menos intensidad de la luz principal, para que podamos divisar la parte del rostro oscurecida. Y la luz de despegue, que hace que nos da ese feeling o ese reborde de corpóreo para lograr que se despegue la figura del fondo. Y si tenemos la posibilidad, prendemos la luz del back y ahí tendríamos un triángulo de básico. Vamos a tratar de ahora dar dos ejemplos para ver cómo nos comportamos con eso. Es muy importante, antes, lo aclaro ahora, que después, tener compensada la luz del personaje con la luz del fondo del lugar. ¿Por qué? Porque si no se hace una descompensación, como cuando nosotros hacemos o enfocamos la cámara de la compu para una clase, la enfocamos contra una ventana. El contraste es tan alto, la cámara en automático registra la luz de afuera y el rostro se ve negro. O la inversa es que para poder compensar la luz de la cara, el rostro se ve como explotado, todo blanco, no se ve nada. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que entre la figura y el personaje haya una correlación de luz para que no haya demasiado contraste entre la figura y el fondo. Bueno, vamos a los dos ejemplos que podemos hacer.